Hola hermanos, mirad, yo comprendo perfectamente dos cosas. La primera son las dudas que muchos pueden tener, sobre todo si no han escuchado ninguna de mis explicaciones de los últimos años, y entonces mantengan esa frustración de aquello que pasó el 4 de junio de 2021 en aquella directa que no se produjo. Está explicado, pero obviamente no llego a todos los que llegaba, de forma que muchos no saben qué pasó y por qué pasó lo que pasó o no pasó. Y por otra parte, parece que algunos se dejan manipular por un concepto que el régimen castrista lleva muy bien, que es castigo al que comenta en negativo contra el régimen, aplaudo, incluso incentivo, al que comenta a favor de los intereses del régimen. Y ahí acuden las clarias recibiendo órdenes para comentar, muchas de ellas sin ni siquiera escuchar lo que digo, y luego obviamente las personas que saben que van a ser perjudicadas por este proyecto de transición para Cuba, porque viven subvencionadas para lograr algo que no logran, y va a quedar claro para el presidente del país que les otorga grants su inutilidad, porque si ya está Cuba en transición, desaparece el motivo, la razón de ser de esas organizaciones y por tanto de los grants que perciben, como también desaparecen las razones de ser de las políticas y de las leyes norteamericanas creadas y vigentes para forzar el cambio en la isla. Una vez producido el cambio, una vez iniciado el proceso de transición, todas las leyes decaen. Por eso, el título engloba varios adjetivos y todos positivos, porque estoy hablando de prosperidad, de justicia, de libertad, de dignidad, de ilusión, de soberanía y de paz. Todos esos son los elementos necesarios para que se culmine la obra que estamos buscando. Cuba tiene que ser libre, pero no solo libre. Cuba tiene que ser próspera, tiene que ser justa, tiene que ser digna, tiene que ser ilusionante, tiene que ser soberana y tiene que vivir en paz. Entonces nos daremos por satisfechos. Entonces Cuba será la isla que los cubanos merecemos. Y entonces podremos, con toda la tranquilidad y garantías, convocar elecciones libres para que el pueblo ahí marque su destino eligiendo a sus representantes. Es sencillo y es fácil de explicar. No es nada fácil de lograr y por eso todo este camino ha sido largo e intrincado. Pero todo esto que estoy diciendo y reflexionando hoy tiene que ver con comentarios que muchas personas, por interés o por desconocimiento o por manipulación, hacen porque o no entienden, o no saben entender, o no pueden entender, o no quieren entender. Mirad, ¿de qué sirve que Cuba sea solamente libre si la libertad se consigue, como algunos dicen, ampulosamente, pero irrealmente, porque no lo han hecho, por la vía del machete, el plomo y el fuego? ¿Qué clase de libertad es esa donde te considerarás libre, sorteando charcos de sangre y evitando pisar cadáveres? ¿Eso es lo que el pueblo cubano quiere o eso es lo que algunos vengativos desean? El pueblo cubano no quiere eso. El pueblo cubano lo que quiere es la libertad para, con independencia, poder prosperar en base a sus capacidades, sin límites que les sean impuestos por alguien que les quiere someter. Y que esa prosperidad se convierta en ilusión para sus familias, en realidades palpables,
en disfrutar con tu capacidad esta vida que te ha sido dada, no para dilapidarla o para tenerla sometida a intereses de otros. Por eso, el concepto de libertad y el concepto de prosperidad tienen que ir unidos. No hace falta estar bajo una dictadura para saber o para ver o para conocer a personas que viven en países libres pero en situaciones de extrema pobreza. ¿Os creéis que una persona que vive tirada al piso en cualquier ciudad próspera aprovecha la libertad del país en el que vive? No. La libertad y la prosperidad tienen que estar unidas. Por eso, lograr la libertad en base a crear un sistema que imposibilite la prosperidad porque estás cambiando prosperidad por sangre e ilusión por cadáveres, no es libertad. Es simplemente venganza de algunos. Afortunadamente, no tienen ningún recorrido. El único recorrido posible, factible y viable es el que estamos iniciando nosotros. Y no tenéis más que ver dónde están las prioridades del próximo presidente Trump. ¿De qué está hablando? Si él ya sabe que lo de Cuba está controlado. Ya nos ha otorgado su confianza. Ya sabe que sabemos lo que tenemos que hacer. Ya sabe que no le pedimos que lo haga él, sino que nos apoye, que nos respalde para hacerlo nosotros con la tranquilidad de tenerle detrás. Por eso él no está hablando de lo que algunos quieren. No, vamos a ir a Washington a concentrarnos para exigirle que declare a Cuba Estado terrorista. Trump ahora mismo lo que tiene pensado, lo que tiene en la cabeza ahora es declarar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos. No, es que queremos anexionar Cuba a Estados Unidos porque resulta que eso es la solución que encontramos. No, lo que tiene Trump en la cabeza sobre eso es, fijaros el qué, y de lo que habla, escuchadle. Quiere que el Estado 51 sea Canadá. Y sobre todo quiere controlar Groenlandia, porque considera que es básico para la seguridad nacional. Y está preocupado por recuperar el control del canal de Panamá. Esas son las prioridades internacionales. Alguno decía el otro día, no, es que con Marco Rubio no va a haber diplomacia, va a haber plomo. Pero ¿cómo con Marco Rubio va a haber plomo si el secretario de Estado es precisamente el jefe de la diplomacia en Estados Unidos? Y otros. No, es que la anexión es la única solución, lo que el pueblo quiere. Os voy a decir lo que para mí significa anexionar Cuba, perder la independencia de Cuba y anexionarla a otro país. Tú imagínate que eres incapaz de dar placer a tu esposa. Y entonces hablas con tu esposa y la dices, oye, mira, soy incapaz de darte placer. Entonces, hay un vecino fortachón aquí arriba en la casa que le voy a llamar para que él te dé placer. Eso es lo mismo. Es decir, yo no soy capaz de resolver los problemas de mi país y lo que hago es decir a un país más fuerte, venga, me regalo a ti. Para mí me suena igual que tengo una esposa, no la doy placer, esposa mía, cariño, quiero que sientas placer porque te quiero mucho. Espera que llame a un vecino fuerte para que te dé placer él. Eso es una pérdida total de dignidad, de independencia, de soberanía. Ahora, ¿eso a quién le interesa? Pues a quienes hayan vivido del cuento de la anexión como un sistema de vida para recibir grants. Ahora con nosotros todo eso desaparece. Va a quedar claro que Cuba va a ser soberana, independiente, libre, próspera y que no necesita, más allá del apoyo inicial para que el régimen sepa que no hay vuelta atrás en el proceso de transición, no necesita venderse a ningún país. Y el pueblo cubano aún menos. Por eso es muy importante que entendamos el concepto de la libertad. Y cuando hay libertad, hay justicia. Y cuando hay justicia, hay equilibrio en las normas. Y las normas no abusan de una parte hacia la otra. Por lo tanto, cae por su propio peso que los presos políticos son liberados, porque no existe la opresión. Pero cuando algunos me dicen hay que priorizar
la libertad de los presos políticos, es que no entienden nada. Cuando tú consideras, o cuando tú consigues, o cuando tú logras la transición hacia algo, es decir, desaparece la opresión y la represión y comienza el progreso hacia la libertad real, hacia la democracia de verdad, van cayendo las normas creadas para la situación anterior, la de opresión, la de lucha, la de pelea, la de encontronazo, y por lo tanto se va abriendo las puertas de la libertad a todos los que han caído en ese proceso y mientras tanto. Por supuesto, pero no es empezar por liberar a. Se trata de crear una sociedad próspera, libre y justa, cuya consecuencia inmediata es que se libere a. Por eso la diferencia está entre saber hacer las cosas o no saberlas hacer. Otra de las cosas que me tiene absolutamente deslumbrado es esa idea que tiene ese influencer de ir a Washington a concentrarse enfrente de la Casa Blanca a los 8 días de que Trump tome el poder y crear una plataforma donde se suban con un altoparlante a decirle las ideas que se les ocurren. Pero vosotros os creéis que la política internacional consiste en crear una plataforma enfrente de la Casa Blanca y convocar a los ucranianos para resolver el problema de la guerra con Rusia, a los gazatíes para resolver el problema del Oriente Medio, a los israelíes para no ser atacados por los árabes, a los yemeníes para desaparecer la última guerra, a cualquiera de los países africanos que están en conflicto tribal, a los que están en la isla esta dependiente de China que quieren y se sienten libres. Y todo eso consiste en convocarles a Washington para subirles en una plataforma para con un altoparlante contar el problema que tienen y así se va resolviendo. ¿Pero de verdad que pensáis que esto funciona así? Esto funciona así en el cerebro de un tipo que quiere vivir del cuento y que consigue atraer a algunos que no piensan. Pero si vosotros entendéis que el concepto de libertad es un concepto, un engranaje, como una pieza de un motor de un carro, donde tiene que funcionar las diferentes partes, no vale con que una funcione y otra no, una esté y la otra desaparezca, tienen que estar todas engranadas. Es un concepto conjunto de prosperidad, de justicia, de libertad, de dignidad, de independencia, de soberanía y de paz. Y la soberanía además como un doble concepto, la soberanía del Estado, donde hace sus propias leyes, donde genera sus propias normas, donde crea su propio trazado para que sus habitantes sean libres y prósperos y donde se vayan aunando de forma ilusionada a vivir y a transmitir el orgullo de sentirse cubano. Y al mismo tiempo, la soberanía como nación. No sirve absolutamente de nada dar por hecho ni entender, en este caso es no entender, que las leyes de otros países no pueden ser ni vigentes ni coercitivas en el país que nos acoge, en nuestro país soberano y libre. Ahora yo he entendido hasta ahora todas las normas norteamericanas, pero en el momento en que aparece la soberanía y el camino de transición a la soberanía y a la libertad, donde desaparece la opresión, desaparece el sentido de la norma. Y esa norma deja de afectarnos inmediatamente. ¿Por qué? Porque el Congreso de Estados Unidos afecta a los Estados Unidos, no a Cuba. Amigos, si queréis una Cuba próspera, justa, libre, digna, ilusionante, soberana y en paz, pon tu cabeza para lo que vamos a hablar el 7 de enero en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Fijaros que no estoy hablando de convocar a prensa, de crear no sé qué, de crear no sé cuánto. Cuantas menos cosas hagamos, más fácil va a ser. El 7 de enero, desde las 12 del mediodía, en el Palacio de las Convenciones de La Habana. Yo, La Libertad, mis equipos, la parte del régimen
que estará en este camino de transición, vuestros celulares, vuestros videos, y que el pueblo vaya conociendo lo que estamos haciendo. Así de fácil, así de simple. Pero vamos por el camino, por el correcto, por el real, por el que es logro, no intento ni palabra.